Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todas, todes, todaes? ¿Cómo están, chavos? Hola, Narcis. Ese va a ser su nuevo apodo, Narcis. Oigan, la verdad me está costando mucho trabajo mantener este ritmo de trabajo porque, oigan, yo ya no puedo. Entre mi trabajo de doblaje, entre las animaciones, entre este podcast, entre subir cosas a Facebook, a Instagram, voy a explotar. Quien sea que diga que hacer redes sociales es sencillo. Sí, es sencillo, mucho más que cualquier otro trabajo, pero ¿qué creen? Necesitas un chingo de disciplina y un chingo de constancia, digo como cualquier trabajo, pero es como de, güey, párate a esta hora, de esta hora a esta hora haces el animado, después lo editas, después grabas el podcast, después esparces todo por TikTok, Instagram y Facebook Reels, que por cierto, oigan, se me ocurrió la fabulosa idea de subir los fragmentos o los videos de TikTok a Facebook Reels y ya van menos de 6 días y ya llegué a 12,000 seguidores. Y yo así de, güey, ¿what? Esa es la buena noticia. La mala es que me sigue pura señora. Y bueno, eso no es lo malo, sino que, güey, son bien agresivos. O sea, Facebook bien agresivo. O sea, ya me mentaron la madre, ya me dijeron que me hicieron así con el dedo, que porque no subo las historias completas. Y oigan, es un dolor de ano subir las historias a Reels, porque si bien es cierto, Reels ya te permite subir videos hasta 40 minutos, el video no lo recomienda si no lo partes a 1 minuto o 3. Entonces es un desmadre. Y pues bienvenidos al episodio 43, casi 44 del podcast. Estaba hablando con una amiga y me dice, güey, no chingues, ya 43 videos. Y yo, sí, güey, ya voy a hacer un año. Creo que el primer episodio que subí fue en 31 de julio del año pasado. Y estoy como de, güey, what the fuck. Oigan, ¿qué creen? Les quiero enseñar algo de mí rápido. Encontré este cuaderno que usaba en educación física. Vean, esa es mi letra. Y yo también era jefe de grupo en la secundaria. Entonces muchos me odiaban porque yo los anotaba. Y bueno, aquí es como hicimos un diario. Y dice Xochitepec, Morelos, 4 de septiembre del 2007, güey, del 2007. Ayer brincamos hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Fue muy divertido y también nos reímos en equipos mixtos para hacer como carreras y poner rayas en el área. Nosotros hicimos 13, pero me divertí. Well. Güey. Ay, qué hermoso. 11 de septiembre del 2007, güey. Esto ya tiene 22 años. Reglas del voleibol. O sea, es un cuaderno que encontré, que solamente usé 7 páginas. Era el cuaderno de educación física. Ojalá los maestros siguieran educación física como se debe. Pero pues a mí, como cualquier persona, no me dieron educación física y solamente me sacaban a jugar fútbol. Obviamente yo no jugaba fútbol. Hoy Luis Eduardo Campo Aranda, mejor conocido como Lalo, nació el 15 de octubre. Güey, aquí está mi biografía. Güey. Ay, no mames. Déjenme ver si aquí encuentro. Aquí está. Ya encontré. ¿Dónde los anotaba? Vean, aquí está. Aquí está, los anoté acá atrás. Y dice: Artemio, Jorge, Salvatore, Daniel, Eric, Jonathan, Chabela, Paola y Argenis. Parados en la puerta. Ni modo, me odiaban. Mañana traer un compás, regla y escuadro. Y pues bueno, ese es el pequeño brevario de mi vida. Ay no, qué hermosa. Me acordé. Al menos me odiaban solo cuando los anotaba, pero me amaban también. Oigan, voy a hacer una dinámica diferente hoy.
Voy a leer los comentarios. Los comentarios que me han dejado ustedes. Pero no comentarios así nomás porque sí, sino los comentarios que tienen anécdotas suyas que de verdad me han parecido interesantes. Vamos a empezar con esta sección y después vamos con las historias, ¿ok? Hace años, cuando estaba más chavo, me atreví a pagar para que le hicieran brujería a un güey que me cortó de la nada. Sin explicación, simplemente no entendía en ese momento por qué. Ahora como tal no creo en la brujería. Poco después de ese acontecimiento sentí que me estafaron porque yo quería que el chico se quedara conmigo y eso no sucedió. Y sí, ya fui a terapia, ya lo superé, pero aunque no creo en brujería, no sé, ya no he podido tener parejas y mis intentos han sido malos. Tanto que yo termino las relaciones porque al final me doy cuenta que son unos patanes, manipuladores o que solo me estuvieron usando. Al parecer le regresó el karma, creo yo, no sé. O hay gente que a huevo quiere estar en una relación y creo que no le funciona. A lo mejor te sirve mejor estar solo, compañero o compañere. Narci. Vamos con el segundo comentario. La historia de los amigos, no sé a qué historia se refiera, me hizo recordar una vez que fui a una feria con mis primos y unos amigos. Cuando veníamos de regreso eran más o menos las 10 de la noche. Hacía muchísimo frío y con el aire se sentía todavía peor. Uno de los amigos decidió ponerse el suéter como si fuera una capucha, casi cubriéndose toda la cara. Yo iba de copiloto con mi primo, así que no se sentía tan fuerte el aire como los que venían atrás. Al salir a la carretera principal había un retén militar. Nos hicieron el alto, pero no de una forma tranquila. Nos apuntaron. Literalmente sentí que me iba a dar algo. Nos pidieron identificación y por suerte mi primo y yo sí llevábamos. Después nos revisaron. Todo bien, nos dijeron que nos fuéramos, pero al amigo y a otro primo, que eran los que venían atrás, los retuvieron. Nosotros estábamos súper preocupados porque no sabíamos qué estaba pasando. Mi primo manejó como 5 minutos y después se detuvo para esperarlos. Pero pasaron 10, 15, 20 minutos y nada. Cada vez nos preocupábamos más. Entonces mi primo se acercó a la comunidad más cercana y me dijo que me bajara, que él iba a regresar a buscarlos. Yo estaba muerta de miedo porque no había nadie en la calle, solo casas con las luces apagadas, pero me hice la valiente. Él se fue y a los pocos minutos regresó. Sentí que me volvía el alma al cuerpo. Resulta que los militares pensaron que el chavo que traía suéter como pasamontañas era halcón, o sea, un vigilante de la delincuencia. Los tiraron al piso para interrogarlos, los golpearon y cuando se dieron cuenta de que solo eran unos chamacos tontos que venían a la feria, los dejaron ir. Cuando los vi estaban pálidos, adoloridos y todavía asustados. En ese momento sí me dio muchísimo miedo, pero después, con el tiempo, hasta terminamos burlándonos de ellos. Güey, qué pinche miedo. O sea, esto siento que es muy de Latinoamérica, el estar cagándote de miedo porque te detuvo el pinche crimen organizado, güey, qué puto terror. Y creo que nadie fuera de LATAM va a entender ese pinche miedo. O sea, hay veces que yo vengo en el autobús, de repente el autobús se detiene así de la nada y yo como de... Ya valió madre. O sea, es un puto miedo que toda la gente que vivimos en Latinoamérica cargamos. Evidentemente hay lugares donde puede pasar o no, pero pues es algo con lo que vives a diario. Vamos con el siguiente comentario. En ese tiempo yo iba sola a la escuela y también regresaba sola a mi casa.
O sea, esto nos habla de un acosador. Ese día, más o menos como a las 2, salí de clase y agarré un microbús para regresar. El micro iba lleno, así que me tocó ir parada porque no había asientos disponibles. En eso me di cuenta de que un señor que estaba como a 5 asientos de distancia me estaba tomando fotos. Me incomodé muchísimo, así que decidí bajarme del autobús. Pero cuando me bajé, el señor también se bajó detrás de mí. Ahí me di cuenta de que me estaba siguiendo. No muy lejos había una tiendita atendida por una señora. Me acerqué rápido y le pedí ayuda. La señora me puso atrás de ella, como protegiéndome, y en ese momento el señor pasó de largo. Le agradecí muchísimo a la señora, y después de esperar unos 20 minutos decidí irme a mi casa. Llegué sana y salva, pero ese día mis papás iban a llegar tarde del trabajo, así que estaba sola. De pronto tocaron el timbre. Me asomé por el orificio de la puerta y vi al mismísimo señor que me estaba siguiendo. Les juro que sentí que me iba a dar un infarto. Llamé a la policía inmediatamente. Mientras tanto, el señor intentó entrar por la puerta de atrás, pero alcancé a poner una silla para bloquearla y evitar que pudiera abrirla. Eso pudo retrasarlo lo suficiente. Llegó la policía y se lo llevaron a la comisaría. También llamaron a mis papás para avisarles lo que había pasado. Después de eso, mis papás nunca me dejaron irme sola a la escuela. Güey, ¿qué pedo con estos pinches enfermos? Esta historia hizo que me acordara de algo que me pasó a mí hace como... Yo era niño, tenía como 10 años. No, menos, a lo mejor tenía 13, 14. A ver, ¿cómo les explico? Hay cosas que a veces pasan, registras en tu cerebro cuando eres niño, pero que no las... como que no tienen lógica hasta mucho después. Y lo que cuenta esta chica me regresó a lo que le pasó a mi mamá. Íbamos en un microbús, en un camión, en un colectivo. Y me acuerdo que yo me senté del lado de la ventana y mi mamá se sentó del lado, pues, donde pasan los pasajeros. Y ahorita que esta chica dice que la empezó a tomar fotos en el microbús, yo me acordé que un pinche cerdo. Me acuerdo que este señor estaba muy cerca de mi mamá y mi mamá estaba con su brazo en el descansabrazos del asiento. Y yo sentí que el señor estaba muy cerca de mi mamá. Y yo nada más estaba así como, ¿qué pedo con este señor? Y estuvo así como 5 o 6 minutos y yo de repente sentí a mi mamá incómoda. A lo mejor ella no se acuerda de esto. Y de repente el camión se para y mi mamá se levanta en putiza, me jala, me lleva con ella y nos bajamos. No me acuerdo bien si ya habíamos llegado a nuestro destino o no, pero lo que sí me acuerdo es que mi mamá me dijo, pinche viejo puerco, me venía repegando toda su cosa. O sea, ¿se dan cuenta? Mi mamá ni siquiera hizo un pinche escándalo, se tragó y como que es como, ay, así son los viejos puercos. Y yo en ese momento como que no entendía qué estaba pasando. Hasta mucho tiempo después dije, güey, no mames, pinche güey asqueroso. O sea, porque yo no estaba consciente en el momento que estaba pasando. Yo decía, nada más está como muy cerca, ¿por qué? Pero yo después es como, güey, estaba cerca de tu madre, ¿por qué? Estaba de puto enfermo. Pero bueno, vamos con el cuarto comentario. Esto me pasó en el 2025, o sea, hace más o menos un año. En ese entonces yo vivía sola porque ya me había mudado a mi propia casa. Desde que llegué muchas personas me decían que en esa casa espantaban. Ok, esto habla de algo paranormal. Otros decían cosas todavía más raras, que ahí habían hecho extorsiones, rituales y quién sabe cuántas cosas más. Yo nunca les creí, porque soy de esas personas que no creen en lo paranormal. Pensé que todo eran exageraciones,
pero la verdad, no haberles hecho caso fue muy mala idea. Una noche, mientras me estaba preparando algo de cenar, escuché un ruido que venía directamente del sótano. Al principio no le di importancia, pensé, a lo mejor es una rata. Sí, una rata. Pero no era eso. Cuando bajé a revisar, vi que una muñeca se había caído. Sé que muchos van a decir que eso no era para tanto, pero había algo extraño. La muñeca estaba amarrada y el lazo ya no estaba. Me asusté muchísimo porque yo era la única persona en la casa. Al otro día quise actuar como si nada hubiera pasado. Me levanté, me preparé unos hot cakes, un pan molido con leche y después decidí salir un rato al parque para distraerme. Más tarde pasé por un helado y después de eso tuve que ir a una cita médica porque estaba embarazada. Regresé a mi casa como a las 8 porque la clínica estaba muy llena. Llego, me meto a bañar y después me voy a dormir, pero esa misma noche, en la madrugada, escuché que empezaron a tocar la puerta. Me asusté muchísimo porque yo vivía sola. Salí a revisar, pero no había nadie. Después de que mi bebé nació, empecé a preocuparme más porque en esa casa seguían pasando cosas muy raras. Sentía que mi bebé era muy sensible a todo eso. A veces se inquietaba sin razón, lloraba de forma extraña y parecía mirar hacia algunos lugares donde no había nadie. Entonces decidí llamar a un padre para que fuera a bendecir la casa y rociar agua bendita. Pensé que con eso se iba a calmar, pero no funcionó. Una noche mi bebé empezó a gritar horrible, como si algo lo estuviera asustando mucho. Yo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Pero él solo miraba fijamente al sótano. Luego empezó a señalar en esa dirección. Yo no sabía qué hacer. No sé qué había ahí abajo y por qué mi bebé reaccionaba de esa manera. Días después lo bauticé. Pensé que a lo mejor eso lo iba a proteger de lo que fuera que estaba pasando en esa casa. Pero al tercer día, después de que lo bauticé, mi bebé se puso muy mal. Le dio una fiebre altísima, tanto que se puso súper rojo. Lo llevé al hospital, pero cuando llegamos me dijeron que yo no podía quedarme con él. Me destrozó tener que separarme de mi bebé, pero si eso era lo que tenían que hacer para ayudarlo, lo acepté. Después me dieron la peor noticia de mi vida. Mi bebé había fallecido. Lloré y lloré. No podía entender cómo había pasado algo así. En medio de mi dolor no podía dejar de culpar a la casa porque desde que llegué ahí nunca volví a sentir paz. Tiempo después hablé con una persona que decía saber sobre malas energías y le conté lo que había pasado y me dijo que mi bebé había fallecido porque un espíritu le había hecho algo. Hasta el día de hoy no sé qué creer, pero lo que sí sé es que esa casa nunca se sintió normal y después de todo lo que viví ahí jamás voy a poder ignorar cuando alguien me advierte que en un lugar pasan cosas extrañas. Oigan, qué tristeza con esta seguidora. De verdad, qué pena. Te mando un abrazo porque yo no pensé, te juro que no pensé que esta historia iba a terminar con tu hijo pasando al más allá. De verdad, te mando un abrazo. Y pues bueno, vamos con la primera historia de las que ustedes me mandaron. Y son historias secretas. Quédense para averiguar de qué temas son. Vamos con la primera. Entré a trabajar en 2023. Al principio, lo más pesado del turno era estar parada todo el día. A veces me tocaban clientes groseros, pero nada fuera de lo normal. Hasta una noche de octubre del 2024, que jamás he podido olvidar. Ese día inicié mi turno vespertino a las 3:30 de la tarde. Ya estábamos cerca de fechas fuertes para la tienda, como el fin irresistible y las fiestas de fin de año, así que había mucho movimiento. Más o menos como a las 8 de la noche llegó a mi caja una clienta muy extraña. Como siempre, la saludé. Hola, buenas noches, ¿le empiezo a cobrar? Pero ella no me respondió, solo empezó a azotar los productos sobre la banda de la caja. Pensé que quizás no me había escuchado, así que le repetí, hola, buenas noches, ¿le empiezo a cobrar? Levantó la mirada, me observó fijamente
Y bueno, su rostro tenía muchas marcas, como cicatrices o manchas, y sus ojos estaban muy abiertos. Tenía los ojos muy saltones. Su expresión era inquietante. Como la fila detrás de ella comenzaba a crecer, decidí empezar a escanear los productos. En ese momento ella me arrebató de la mano la lata de atún que yo estaba pasando por el lector y me dijo muy enojada: yo jamás te dije que podías empezar. La gente detrás de ella estaba empezando a impacientarse y me pedían que me apurara. Yo traté de mantener la calma y le respondí: tengo que comenzar, señorita, ya hay fila. En ese momento agarró un paquete de botellas de agua y lo azotó contra el suelo. Varias botellas se rompieron y el agua se regó por todas partes. Entonces empezó a gritarme como loca, desesperada: tuve un pinche mal día y llego aquí y me das un pésimo servicio. Tú no tienes idea de quién soy. Podría acabar con todo lo que te rodea, si así quiero. La verdad se me hizo un nudo en la garganta. Me tragué la saliva y le dije: disculpe, señora, ¿puedo comenzar a cobrarle? Eso le enfureció aún más. Empezó a insultarme frente a todos y bueno, mis supervisores se dieron cuenta y se acercaron a ayudarme. Querían cambiarme de caja para que alguien más la atendiera, pero la mujer insistía en que tenía que ser yo quien le cobrara. Incluso intentó meterse a mi área de caja para sacarme a jalones. Tuvieron que intervenir los guardias de seguridad y finalmente se la llevaron. Yo estaba muy nerviosa, me puse roja, me temblaban las manos, pero quise ignorarlo y continuar mi turno. La tienda se llenó de clientes y con el paso de las horas traté de olvidar lo que había pasado, pero cuando estábamos a punto de cerrar la tienda, casi me da un infarto. Desde las puertas de vidrio detrás de la cortina metálica que ya estaba bajando, vi a la misma señora. Estaba parada afuera, viéndome directamente. No dejaba de observarme. Levantó su mano y señaló su reloj, como si me estuviera diciendo que me estaba esperando. Salí de la tienda acompañada de mis compañeros y en el estacionamiento vi su coche. Estaba adentro. Parecía que estaba esperándome. Por suerte, Walmart nos daba transporte tipo taxi para regresar a casa, así que me subí rápido y me fui. Pensé que todo había quedado ahí, pero al día siguiente, cuando llegué a mi turno, ella estaba ahí otra vez en la tienda, con la misma expresión, viéndome directamente. Le avisé a mis supervisores y cambiaron mis horarios para que no coincidieran con ella, pero aún así, durante varios días, la mujer seguía apareciendo. Parecía que me estaba esperando. Yo ya tenía mucho miedo. Decidí dejar de ir a trabajar unos días y cuando Recursos Humanos me llamó, les conté todo. Les dije que esa mujer me estaba vigilando y que tenía miedo de que me hiciera algo. Y bueno, lo único que hicieron fue cambiarme de área. Me mandaron a trabajar a la tienda Prichos dentro de la plaza, donde quedé como encargada y cajera. Al estar en otro lugar, dejé de verla, o bueno, al menos eso creía. Pero el miedo no se me quitaba, no podía dormir bien. Hasta que un día, mientras estaba trabajando en Prichos, mis supervisores llegaron de repente y me pidieron que los acompañara a la oficina administrativa. No me dijeron por qué. Cuando llegamos me dijeron algo que me dejó helada. Me dijeron: vino la mujer que te estaba siguiendo. Armó un problema en servicio al cliente. Está preguntando en qué área trabajas. Y dice que te va a esperar en el estacionamiento hasta que te encuentre. Les juro que casi me muero en ese momento. Terminé trabajando ahí todo ese año, pero 3 meses después renuncié. Desde entonces no he vuelto a ese Walmart, ni siquiera para comprar. Y aunque ya pasó tiempo, todavía tengo miedo de encontrarme otra vez a esa señora. Vamos con la segunda historia. Tenía en ese momento 14. Era una adolescente muy inocente, por no decir un poco tonta. Cuando me enamoraba de alguien, acostumbraba a hacer cosas bastante ingenuas, dar detalles muy personales, buscar formas exageradas de demostrar mi interés, ese tipo de cosas. A finales de ese año había terminado con
un muchacho que fue mi primera ilusión real de adolescente. Me sentía muy herida, a pesar de mis intentos desesperados por hablar con él y querer volver. Era evidente que ya no tenía interés en mí. Nuestra relación nunca pasó de besos y abrazos, pero para mí había significado mucho. Un día, pensando en cómo recuperar su atención, se me ocurrió la idea de regalarle un oso de peluche grande. Quería que supiera cuánto lo quería. El problema era que el peluche costaba más o menos 150 soles, una cantidad enorme para mí en ese entonces. No tenía dinero, así que recurrí a Facebook buscando trabajos rápidos. La mayoría de ofertas no aceptaban menores o exigían compromisos largos. Pasaron varios días hasta que recibí un mensaje privado de alguien llamada Ariana. Era muy bonita en sus fotos. Me dijo que había visto mi publicación y que podía ayudarme a conseguir dinero de forma rápida y sencilla. Me explicó que se dedicaba a hacerse pasar por la enamorada de chicos que querían aparentar tener novia o dar celos a alguien. Solo trabajaba con chicos simpáticos y menores de 20. Pagaban bien y el precio dependía de lo que implicara el encuentro. Una caminata de la mano podía costar 15 soles y subía si incluía abrazos o besos. Al principio me dio miedo, pero como solo se trataba de jóvenes y no implicaba nada sexual, terminé considerando la propuesta. Le conté a un amigo cercano y me advirtió que no lo hiciera. Decía que eran personas desconocidas y que podía pasarme algo malo. Le dije que no aceptaría y se me olvidó. Sin embargo, días después vi una publicación de este muchacho que me gustaba en la que aparecía con otra persona. Me derrumbé. Quería ese peluche a toda costa para demostrarle lo que sentía. Recordé la oferta de Ariana. Revisé su perfil, parecía real, tenía publicaciones antiguas y amigos en común, y terminé aceptando. Me dijo que estaba encantada de trabajar conmigo y que me avisaría cuando surgiera algo. Poco después me escribió. Ya tenía a mi primer cliente. Me ofrecía 120 soles por salir a ver una película con alguien de 19 años. Según ella, solo quería compañía. Me advirtió que no estaba obligada a dar besos ni nada más, que ella iba a estar en contacto todo el tiempo y que solo ella se comunicaría con él para protegernos a los dos. Llegó el día. Me escapé de clases y fui al centro comercial. Ariana me pidió que le describiera mi ropa, una chompa azul con estrellas blancas, para que el chico pudiera reconocerme. Le envié la información y nunca más me respondió. Mientras esperaba sentada, se acercó un tipo a mí de unos 45 años o más, mucho más. Me preguntó si yo era. Dice mi nombre y pues yo me quedé en shock, helada. Estaba en un lugar público, podría haber gritado, corrido, pedido ayuda. Pero lo más absurdo es que lo seguí. No le pregunté nada. Él me dijo que estaba nervioso y emocionado, que solo quería ver una película. Yo solo le decía que sí. Cuando quise sacar mi celular para escribirle a Ariana, me detuvo con una mirada fija y me dijo que no estaba permitido usarlo por privacidad. Guardé el teléfono, empezamos a caminar fuera del centro comercial, le pregunté a qué cine íbamos a ir y me respondió que no sería un cine normal, sino unas cabinas de video. En ese momento supe que estaba en problemas. El lugar era una casa antigua y deteriorada. Estaba atrás del centro comercial. Subimos por unas escaleras de madera que rechinaban. Todo estaba oscuro, sucio y olía mal. Un señor mayor con discapacidad nos mostró las películas. Elegimos una de terror, no me acuerdo del nombre, y nos metieron en una cabina diminuta separada solo por tabiques viejos. Desde el primer momento, se escuchaban gemidos en otras cabinas. Fue ahí donde empezó la pesadilla. Me empezó a tocar las piernas, se puso encima de mí, me besó el cuello y la boca a la fuerza. Su saliva, su aliento asqueroso, su olor, todo me daba asco. Quise resistirme, le dije que era virgen y que no quería nada. No me hizo violín de 4 cuerdas, pero me puso en varias posiciones, se frotó contra mí
y me manoseó 2 horas interminables, mientras la película de terror sonaba a todo volumen y los otros gemidos de las cabinas no paraban. Salí despeinada, oliendo horrible, destruida. El hombre se despidió como si nada, diciendo que esperaba repetirlo. Yo corrí al baño público y me lavé como pude con jabón. Luego le escribí a Ariana pidiéndole el dinero. Me citó en otro centro comercial y nunca llegó. Me bloqueó. No tenía ni un sol para volver a mi casa. Mi celular estaba casi sin batería y ya se estaba haciendo de noche. Le escribí a un amigo quien vino a rescatarme. Llegué a casa destrozada, estuve deprimida y rebelde varios días hasta que, en un impulso de rabia, le conté todo a mi mamá. Hicimos la denuncia, pero la policía no pudo hacer mucho. Descubrimos que Ariana y el hombre seguramente eran la misma persona. Tiempo después vi que esa cuenta seguía agregando a mujeres jóvenes. Hablé con una amiga en común y logramos que la bloqueara. Hoy, años después, esa persona sigue libre. Espero que al compartir esta historia, otras muchachas jóvenes entiendan lo peligroso que puede ser confiar en extraños por internet, especialmente cuando se está vulnerable o desesperada. Una ilusión de adolescente no vale poner en riesgo tu integridad. Cuídense mucho, por favor. Vamos con la tercera y última historia. Hola, soy veterinaria desde hace 4 años y aunque ya ha pasado un tiempo, me da miedo recordar esta historia. Todo sucedió poco después de graduarme. Una noche, mientras estaba en el turno del hospital, más o menos a las 2 de la mañana, llegó un joven normal con su perrita, una Blue Staffy muy linda y cariñosa. Llevaba varios días enferma. Después de revisarla, confirmé que tenía una infección urinaria que había avanzado a los riñones. Le recomendé dejarla ingresada, pero él se negó por motivos de trabajo y me preguntó si podía ir a su casa a aplicarle el tratamiento. No era la primera vez que hacía visitas domiciliarias, así que le dije que sí. La dirección estaba en una zona exclusiva y adinerada de la ciudad. Lo que me pareció extraño fue que solo podía ir en horarios nocturnos. Necesitaba el dinero, así que accedí. Le comenté a mi novio y él decidió acompañarme. El plan era visitarla durante 7 días seguidos y al 8º hacerle exámenes de control. Llegamos el primer día a las 9, la casa era enorme, nos recibió solo el personal de limpieza. Subimos a la segunda planta donde estaba la perrita y comenzamos con el tratamiento. El dueño llegó más o menos a las 11, me pagó y nos fuimos casi a medianoche. Algo se sentía raro desde el principio. La casa tenía un eco extraño como si estuviera casi vacía. Los televisores estaban desconectados y todos los muebles cubiertos con plásticos. Durante los siguientes 5 días el dueño no apareció, simplemente dejaba el pago con las empleadas. Llegó el 7º día. Yo iba a ir a una pijamada con unas amigas de toda la vida. Y bueno, les conté que primero tenía que pasar por una visita y les pedí que me acompañaran. Aceptaron sin problema, aunque ya era algo tarde. Llegamos a las 9. Ellas iban en shorts y camiseta. La casa era impresionante aún más de noche. Le escribí al dueño para avisarle que llevaba acompañantes y accedió. Subimos a la terraza del 2º piso donde se veía un enorme jardín con otros 8 perros. Mientras aplicaba el medicamento, jugábamos sobre lo extraña que era toda la situación. De repente las empleadas nos trajeron la cena. Sorprendidas y algo desconfiadas, terminamos comiendo. En ese momento nos dimos cuenta de que había una cámara en una esquina. Nos habían estado observando y escuchando todo el tiempo. Poco después llegó otro señor. Nos ofrecieron soda, pero rápido le agregaron vodka y ron. Insistimos en que no bebíamos, pero no aceptaron un no como respuesta. Y bueno, empezamos a ponernos muy nerviosas. Eran casi las 11 de la noche y el ambiente se sentía cada vez más pesado. Uno de ellos se levantó a buscar hielo y al girarse vimos que estaba con un juguete. Mis dientes empezaron a castañear.
Mis amigas estaban sudando. Intentamos decir varias veces que ya teníamos que irnos, pero algo en su actitud nos decía que no podíamos levantarnos de esa mesa. Entre risas, uno de ellos dice: «Oye, parece que quieres obligarlas a quedarse». En ese momento lo único que pensaba era: por mi culpa nos van a hacer violín de 4 cuerdas a las 4 y luego van a desaparecernos y nadie se va a enterar. Se dieron las 2 a.m. y seguíamos ahí viéndolos beber y reír. De repente uno de ellos contestó el teléfono y dijo: «Vengan, tenemos mujeres, hoy nos vamos a divertir». Sentí que me orinaba del miedo. Pedí ir al baño para ganar tiempo y el dueño me llevó al de su habitación. Había otro juguete sobre el lavamanos. Salí súper rápido, agarré mis cosas y mis amigas entendieron la señal. Nos levantamos, pero no nos dejaban ir. Insistían en que no estábamos seguras de irnos. Bajó a buscar el pago y cuando regresó, seguía bloqueándonos la salida. En ese preciso momento, gracias a Dios, salió de otro cuarto la novia de uno de ellos. Nos miró con profunda tristeza, como sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Y bueno, cuando estos hombres la vieron, cambiaron de actitud y nos dijeron: «Bueno, ya saben dónde está la puerta». Bajamos las escaleras. Mis piernas apenas si me respondían. Llegamos al carro, subimos corriendo, arranqué y aceleré tan rápido que las llantas rechinaron. Una de mis amigas empezó a llorar, las otras iban mudas. Yo iba temblando y tenía las manos empapadas de sudor. Paramos en una gasolinera para revisar que no nos estuvieran siguiendo y llegamos a la casa de la pijamada. Las 4 nos sentamos en la sala en completo silencio hasta que amaneció. Esa mujer nos salvó la vida. ¿Quién sabe qué nos habrían hecho si ella no hubiera aparecido esa noche? Al día siguiente le conté todo a mi novio. Obvio no regresé a hacer los exámenes de control a la perrita. Todavía me da pena porque me encariñé mucho con ella. Desde entonces no hago ninguna visita a domicilio. Solo voy con mi novio y únicamente a casa de personas conocidas. Güey, qué pedo, qué pinche miedo. Estas historias estuvieron muy profundas, muy intensas. Oigan, muchísimas gracias. Las amo. Recuerden suscribirse. Por favor, suscríbanse. Digo, ya somos 20,000, pero se dan cuenta que podríamos ser más. Y voy a hacer esta dinámica de despedida, que es mandarles saludos a todos ustedes. El primero es a Tiana S18. Arandanito, hola, dice. Aquí hay otro de Miguel 2129. Saludos hasta Venezuela, Miguel. Un besito hasta allá. Steven Ramírez 5894. El intro valió la pena, ya ven. Quédense a los intros. Noemí S7I, qué turbio estuvo el intro. Las historias estuvieron fuertes, me gustaron. Dice que le encanta oírme. Besos, Noemí. Mike Rule 6886, el intro de 10. Y aquí está tu saludo, Mike. Mando abrazos y besos. Jabubalo 733 dice que el intro del capítulo pasado estuvo muy turbio. Leilana Gitamayo Arreola dice que me sigue desde hace mucho y le mando muchos saludos. Y el último, Sebastián Zúñiga 1197. Güey, what the fuck, olvídenlo. Ese comentario, nada más te mando un saludo. Güey, es que lo estoy leyendo. Güey, Sebastián, aquí no es Grindr. Bueno, oigan, les mando un abrazo. Muchas gracias. Ay. Gracias por estar acá. Les mando muchos besos. Suscríbanse. Tengo un canal animado que se llama Arándano 3 Animado también, Besos. Bye.